Tengan un cordial saludo y nuevamente sean bienvenidos a los cursos de aparejadores y operadores de izaje y carga. El día de hoy vamos a verificar uno de los criterios más importantes para el rechazo de los grilletes. Este criterio nos indica que las medidas del grillete no deben disminuir en un 10% del valor objetado por su fabricante. Para este ejemplo tenemos un grillete de media pulgada. Vamos a utilizar un calibrador o pie de rey o vernier para tomar sus medidas y una calculadora. De igual manera vamos a obtener dos maneras de realizar las mediciones, una con calculadora y la otra sin calculadora. Procedemos a verificar el grillete y analizar cuál es la marca del grillete o el fabricante, cuál es su medida y cuál es su capacidad límite de carga. Nos damos cuenta que en el relieve claramente se muestra que el grillete tiene una medida de media pulgada. Su fabricante es Crosby y tiene una Working Limited Load, que es capacidad límite de carga traducido, de 2 toneladas. Una vez identificado el grillete, vamos a tomar las medidas con ayuda del calibrador o vernier. Para poder utilizar correctamente este elemento de medición, tenemos que verificar cuáles son sus partes. Nos damos cuenta que tenemos dos mordazas, unas para mediciones de exteriores y la otra para mediciones de interiores, que van a ser utilizadas de esta manera. La de medición de exteriores la podemos utilizar de esta manera y tomamos las medidas que necesitemos. Normalmente se utiliza de esta manera y se toman las medidas. Para la de interiores se utiliza de esta manera. Y tomamos la medida que solicitemos. Con el uso del tornillo de ajuste podemos asegurar la medida para que no se nos mueva en cualquier movimiento inesperado del vernier. Procedemos a mirar las capacidades del nonio. Nos damos cuenta que en el nonio tenemos medidas en la parte inferior y en la parte superior. En la parte inferior podemos medir en milímetros y en la parte superior podemos medir en pulgadas. Esta es la parte que nos va a interesar, ya que las tablas normalmente se van a encontrar en pulgadas. Muy bien, ahora sí procedemos a calcular las medidas en pulgadas con ayuda del vernier. Este vernier podemos encontrarlo, si no tienes uno en casa, podemos encontrarlo en Google. Ahorita les voy a compartir el link para que puedan jugar con este simulador que podemos encontrar en línea. Procedemos a utilizar la escala del nonio, que es la que está en la parte superior, como les había comentado anteriormente, y vamos a dejarla en cualquier punto para proceder a verificar. Entonces vamos a dejarla por acá y procedemos a realizar todos los pasos. Para realizar todos los pasos tenemos una pequeña fórmula que nos va a ser de mucha ayuda. De igual manera les vamos a mostrar otra manera de poder calcular las medidas en pulgadas y ustedes optarán por elegir la que más se les facilite. La manera de la fórmula es la siguiente. Lo primero es verificar cuál es la primera lectura. Vamos a tener esta ecuación para ayudarnos, con la cual vamos a poder verificar cómo realizar estas medidas. La ecuación va a ser la primera lectura más el número de coincidencias antes del 0 sobre 16 más el número coincidente del nonio sobre 128. Luego de esto procedemos ahora sí a mirar cómo calcular. Entonces la primera lectura va a ser 1 pulgada porque no excede después del 0 o no excede antes del 0 el llegar a las 2 pulgadas. Por lo tanto vamos a colocar en el tablero 1 pulgada. Esta va a ser nuestra primera lectura. La segunda lectura va a ser el número de coincidencias del 0, antes del 0. Procedemos a contar cuántas coincidencias hay y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 coincidencias. Este número lo vamos a colocar en la ecuación sobre 16.
Y el último paso es verificar cuál de estas coincidencias, cuál de estas líneas que tenemos acá es la que nos coincide más perfectamente. Y podemos ver aquí que es la número 4. Este número lo vamos a colocar sobre 128. Y procedemos a colocar esto en calculadora, lo cual nos va a dar 1 pulgada más 10 sobre 16 más 4 sobre 128. Nos damos igual y esto nos va a dar 1,66 pulgadas. Recuerde que debemos redondear al número más cercano, 1,66 pulgadas. Procedemos a hacer el ejemplo con otra medida. Vamos a colocarlo más o menos por acá. Entonces, de entrada, ¿cuál es la primera lectura? Tenemos aquí 2 pulgadas. Vamos a colocar aquí 2 pulgadas. Más, esto va a ser sobre 16. Más, esto va a ser sobre 128 avos. Contamos las rayas o las líneas que tenemos anteriores al 0. Van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas. Lo colocamos acá. ¿Y cuál es la que nos rectifica perfectamente? Va a ser la 6, la línea 6. Esto lo metemos nuevamente a calculadora. Y esta vez nos va a dar 2 más 6 sobre 16 más 6 sobre 128. Para lo cual nos da 2,42 pulgadas. 42 pulgadas. Entonces, como les había comentado, hay otra fórmula. De pronto no tendremos calculadora a la mano en algún momento, entonces podemos realizarlo mediante una pequeña multiplicación y una suma más directa. Lo que vamos a hacer es nuevamente tomar la primera lectura que tenemos, sería 2 pulgadas, y a esto le vamos a añadir contar las rayas que tenemos antes del 0. Como habíamos dicho, tenemos 2, 4, 6 rayas. Este 6 lo vamos a multiplicar por 8. A este 6 por 8, que nos da 48, le vamos a sumar el número coincidente del nonio, que en este caso también era 6. Entonces va a ser 6 por 8 más 6. Y todo esto lo vamos a colocar sobre 128 avos. Para lo cual nos va a dar 2 pulgadas más 50. 48 más 6, 54, 128 avos. Simplificamos esto por mitades, nos queda 27, 64 avos. Y procedemos en la calculadora. 27, 64 avos más 2 pulgadas, 2,42. Entonces, como podemos evidenciar, nos da exactamente lo mismo. Podemos realizar el ejemplo para este punto también y nos va a dar de la misma manera. Y ya conociendo esto, podemos proceder a conocer cómo calcular o cómo tomar las medidas de el grillete. Listo, mis amigos, como ya conocemos cómo utilizar un calibrador, entonces vamos a proceder a tomar las medidas de el grillete. Como les había comentado, estas medidas van a estar dadas por el fabricante. Para este caso tenemos Crosby y nos vamos a verificar al catálogo cuáles son estas medidas. Podemos ver que estas medidas están estandarizadas por el fabricante en su catálogo. Se puede evidenciar aquí el fabricante Crosby y se puede verificar que para media
pulgada del grillete obtenemos 2 toneladas de trabajo, y aquí se encuentran todas las medidas, cuáles son las que tenemos que verificar en el grillete. Entonces vamos a proceder a medirlas para luego compararlas con las medidas que están aquí establecidas por el fabricante. Ahora vamos a proceder a medir la parte A en el cuerpo del grillete con las mordazas exteriores. Este procedimiento lo vamos a realizar para 3 puntos de medidas y no lo vamos a realizar a mostrar para todos los puntos para no extender el video. Entonces nos da que en el vernier tenemos 2 pulgadas de primera lectura, nos coinciden 4 rayas antes del 0, y la línea coincidente es la número 6. Podemos evidenciarla por aquí, es la que coincide perfectamente. Entonces vamos a establecer 6 sobre 128 avos. Procedemos ahora a verificar cuál es la medida del punto B y a tomarla. Nos damos cuenta que la medida del punto B es la longitud entre el final del perno y la parte interna del cuerpo del grillete. Esta medida la vamos a tomar con las mordazas interiores. Y podemos verificar que nos da una medida muy cercana a las 2 pulgadas, pero no alcanza a llegar. Entonces la primera medición va a ser 1 pulgada y contamos el número de coincidencias. Entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 coincidencias. Son 14 coincidencias. Más verificamos cuál línea del nonio nos coincide más perfectamente, y yo veo que es la número 1 y la procedemos a colocar en la fórmula: 1 sobre 128 avos. Procedemos a realizar la última medición para el ejemplo, que sería la del C. Esta la vamos a tomar con las mordazas exteriores y es el cuerpo exterior del grillete. Lo vamos a medir de la siguiente manera. Esta medida ya nos excede las 3 pulgadas y nos coincide con anteriores al 0 4 líneas. Verificamos la coincidente, que es la número 5 para este caso. Un montón de aburrida matemática después. Obtenidos los valores medidos de A, B y C, procedemos a realizar el mismo procedimiento con todas las mediciones que nos indica el catálogo y los vamos a consignar en la siguiente tabla que va a ser explicada. Listo, muchachos, una vez hayamos tomado todas las medidas del catálogo, procedemos a consignarlas en la siguiente tabla que les voy a compartir. En la medida de diámetro nominal podemos tomar las medidas que encontramos en el catálogo, desde A hasta acá.
Y aquí donde tenemos diámetro real, que es el diámetro que hemos medido, consignamos las medidas que tomamos con el calibrador, para proceder luego a tomar las medidas del 10% del diámetro nominal. Entonces, a cada una le vamos a sacar el 10%, que sería multiplicar por 0.1. Entonces, 2.31 por 0.1 nos va a dar 0.231, y esto lo consignamos aquí. Vamos a aplicar lo mismo para todas las medidas. Entonces para aquí nos va a dar 0,188, 0,328. Una hora después. Una vez consignado todos estos datos, el siguiente paso es restarle al diámetro nominal el valor que hemos obtenido del 10%. Para este dato, tomamos el diámetro nominal, que sería 2.31, y lo restamos con el 0.231 que sacamos de su 10%. Esto va a aplicar para toda la regla. Y procedemos a tomar estos datos. Llenamos la tabla y nos vamos a dar cuenta, al comparar este dato con este dato, si nos va a cumplir o no nos va a cumplir. 20 minutos después. Como veníamos comentando, al ver todos los datos diligenciados en la tabla, nos podemos percatar, comparando las medidas del diámetro nominal menos el 10% del diámetro nominal con las medidas del diámetro real. Si en el diámetro real hubiéramos encontrado una medida inferior a estos valores, no hubiera cumplimiento de alguno de los criterios de rechazo. Es decir, recordemos, en la ASME B30.26 nos dice que no debe haber una disminución mayor al 10% del diámetro nominal en todas las medidas puestas por su fabricante. Por lo tanto, en este caso nos cumplieron todas. Sin embargo, esto es debido a que el grillete que utilizamos no había sido puesto en circulación. En caso de que una de estas medidas nos hubiera dado inferior a estas, este grillete debería ser sacado de circulación.